¿Qué tal? Bienvenidos a Líderes con Propósito. El día de hoy me acompaña Javier Calvo Pérez. Él es más conocido como el guardián de la cultura y vamos a hablar sin duda de eso. Es fundador de la compañía Liderman, director de Nanay Hoteles Boutique, es director de Algaex, que ya nos va a explicar también qué es fundador de varias startups que tienen que ver además con sostenibilidad, es miembro de Líderes Más Uno, que son estos líderes que impulsan el desarrollo sostenible. Ha ganado premios LEC, tiene el reconocimiento de muchos en el sector empresarial, pero principalmente de su gente, de la gente con la que ha trabajado y con la que trabaja. Eh, a Javier, yo no lo conozco personalmente, nunca nos hemos visto. Y si nos hemos visto, no nos hemos reconocido, supongo, ¿no? Nos hemos seguido, sí, desde hace mucho en una red social, en Twitter, ¿no? Somos viejos tuiteros ambos, de los fundadores, diría yo, cuando no había mucha gente por ahí. Y la primera vez que reparé en él fue cuando enfrentó desde su cuenta personal y de una manera muy empática una crisis de la compañía que lideraba. Eh, y a los empresarios por lo general les cuesta salir en medios, más aún en redes y más aún si tienes que enfrentar una gran crisis. Javier creo yo es lo contrario, me parece que es de los hombres que agarran al toro por las astas, ¿no? Quizás me equivoque, pero lo veremos en esta entrevista. Y desde que gestionó esa crisis, como la gestionó, Javier y Liderman se convirtieron en un ejemplo de dos cosas: manejo de reputación digital individual, lo que llaman marca personal, y de gestión de crisis, ¿no? De hecho, en Toca Asociados, en nuestros talleres de crisis, ponemos muchas veces a Liderman y a Javier como ejemplo, sin que él lo sepa, se está enterando ahorita. Así que hoy pretendo descifrar un poco más a ese hombre que uso de ejemplo sin pedirle permiso. Javier, ¿cómo estás? Hola Maribel, muchas gracias en verdad por la presentación. Qué lindo estar contigo y con tu plataforma Talk. Me encanta. Gracias Javier, gracias por aceptar la entrevista. Yo contaba esto que te había tomado un poco de ejemplo, y creo que no soy la única agencia de comunicaciones, y no sé si lo sabes, que te toman como uno de los buenos ejemplos de gestión de crisis. Vamos a recordarle un poquito a la gente lo que ocurrió en esa oportunidad, ¿no? Liderman, una empresa de seguridad, flaqueó donde no debía, por donde no se esperaba, ¿no? Uno de sus hombres que da seguridad se le vio en el aeropuerto, eso hace mucho, abriendo una maleta y sustrayendo algo. Lo interesante de cómo enfrentaste, Javier, el tema en aquella oportunidad es que, por un lado, diste la cara como líder, asumiste una responsabilidad corporativa y además hablaste del dolor de que uno de los tuyos haya fallado. Creo que ese reconocimiento desde el genuino dolor cayó muy bien, ¿no? ¿Cuál fue el detrás de cámaras de, digamos, de esa reacción, ¿no? ¿Fue fácil admitirlo? ¿Y por qué decides hacerlo tú? Porque pudo ser un comunicado de la compañía y ya. Primero que en verdad sí me dolió mucho ver una toma en la televisión y en las redes. Yo estaba en China porque estábamos justamente tratando de crear un robot en esa época. Entonces me fui a un congreso de robótica. Y esto es lo interesante del Internet y el estar presente. Los líderes tienen que estar presentes y muy activos en las redes. Tú decías en antes que muchos líderes no están activos y es simplemente porque los líderes se sienten vulnerables y les da miedo ser vulnerables. Yo creo que es porque el 75% de los empresarios seguimos manteniendo la escuela antigua, la escuela reactiva, del control, del castigo. Estoy a la defensiva, o Uh sea, -huh, juego a no perder. uh El -huh, 15% de las empresas del mundo hoy, lo estoy estudiando en una maestría que estoy haciendo de cambio climático y sostenibilidad y liderazgo consciente en España, solamente el 15% de los líderes de las empresas del mundo hoy están cambiando a un liderazgo consciente y activistas. Entonces, son más bien creativos, no son reactivos. Al ser creativos, son otro tipo de cultura y sí están abiertos a aceptar las críticas. Y si uh -huh, cometes un error, a pedir disculpas. uh En el -huh, caso de Liderman, cuando yo me despertaba en China, eran las 6 de la mañana y mi celular se caía de mensajes de amigos avisándome que esto está muy viralizado. ¿Qué había sucedido? Que un vuelo de Tarapoto a eso de las 6 o 7 de la noche, un ingeniero muy decente de una mina, desde la ventana,
ve que el Liederman abre el cierre del costado de la maleta y en verdad se está robando, digamos, robo es robo, ¿no? No lo quiero excusar, pero se estaba robando un Ujú, par de lentes de 20 soles, porque parece que tenía la mala costumbre de revisar los cierres del costado, porque la mayoría viene con candado. Entonces parece que él y los trabajadores de la otra empresa que atendían el aeropuerto, que es una empresa de servicio, tenían la costumbre de revisar los cierres porque a veces te olvidas unos lentes, te olvidas un libro o qué sé ujú. yo. Entonces, a mí me dolió muchísimo verlo, digamos, desde China, que sacaba algo. Yo no sabía qué sacaba en ese momento. Y por supuesto que mi primera reacción en el Twitter fue pedir perdón, decir que el culpable era yo como número uno de la empresa, porque si él había robado, quería decir que no había sabido llegar mis mensajes a él, ¿no? Claro, éramos Ujú, 17.000 trabajadores, no es tan fácil, pero sí hacíamos muchos esfuerzos por llegar a los 17.000. Y ujú, a veces las empresas nos creemos que somos los campeones y somos los mejores, y Liderman nos la creíamos, ¿no? Y mm. ahí yo también salí a decir que no éramos los mejores y que teníamos muchas cosas que corregir. Y esta era una de las grandes cosas. Y lo más loco es que cuando aterrizó el ingeniero, logramos ubicarlo, pedirle disculpas. Yo le agradecí con una carta el haber puesto el video en las redes sociales, lo cual es loco porque cómo agradeces algo que me estaba haciendo daño, pero no me estaba haciendo daño, al Claro, supiste contrario. verlo como una oportunidad de mejora, Exacto, finalmente. además empezamos a hacer mensajes diciéndole a la ciudadanía, por favor, si alguien ve a un Liderman mal parado, avísenos. El tema y que tiene que ver con lo que dijiste al inicio, ¿no? De mostrar vulnerabilidad en el buen sentido, de poder mostrar emoción, una emoción real, que fue lo que mostraste tú al hablar de tu dolor humano, netamente. Y que tiene que ver un poco también con lo que queremos hacer en este espacio de líderes con propósitos, que es conocer un poco más al ser humano detrás del empresario, ¿no? Despeinarnos un poco. No, no tienes ahí mucho pelo para despeinar, pero pero despeinarnos un poco y en ese sentido yo quería conocer un poquito más de ti, ¿no? La gente no lo sabe, pero me atreví a escribirte para pedirte esa entrevista porque compartiste algo de la Marina de Guerra y yo soy hija de marino, estudié en un colegio de marina y si ya te seguía y de alguna manera admiraba tu trabajo, cuando me doy con tus orígenes entre los hombres de grado, me dije, ok, ya muchas señales, ¿no? Tengo que conocer un poquito más a este hombre, tú querías ser marino, ¿no? Entraste a la escuela, ¿y qué pasó? No, yo fui un marino feliz, pero tuve un problema en la vista, yo perdí este ojo. Y al tener problemas en la vista, en la marina, como que te pasan a un grado administrativo y yo ya no quise seguir, ¿no? No, no es que la carrera no me gustaba, sí me gustaba, pero te soy honesto que hay cosas que aprendí ahí que también me han servido mucho para mejorar mi estilo de liderazgo o para humanizarme más, porque hay cosas que hoy no estaría de acuerdo con las formas de gobernanza de una Sí. institución, no la Marina, cualquier institución militar creo que son muy antiguas, la jerarquía, yo estoy en contra de las jerarquías, estoy en contra del sí señor, estoy en contra del castigo, entonces estoy en contra de las diferencias de comidas entre superior e inferior. Ujú. Entonces, creo que hay cosas que vi ahí que no puedo criticarlas porque así son, pero que no las tendría jamás en una organización, ¿no? Y creo Digamos que que te estas, dio valores y enseñanzas buenas, pero también te enseñó lo que no quieres en tu estilo de sí, liderazgo. y Ujú. creo que estas organizaciones van a tener que reinventarse en el tiempo, ¿no? De Todas estas acuerdo. instituciones. Creo que están haciendo un gran esfuerzo por hacerlo, pero están lejos todavía. Cuando hemos estado estudiando ahora lo que son organizaciones STEEL, que es el color turquesa, que es Ujú. cuando hay autogestión, plenitud, evolución permanente de los trabajadores. Las Fuerzas Armadas son el color más bajo, que es el más restringido, limitante, que asciendes cada cierto tiempo. O sea, si eres muy bueno, igual tienes que pasar por un grado, por otro grado, Claro. ¿no? Entonces, creo que estas instituciones van a tener que en el futuro tener un cambio importante, ¿no?
Hola, sales de la Marina y con 26 años apenas entras a Control Risk, entiendo que es. Era una Este, empresa que representaba Control Risk en el Perú y a la hora que yo me fui, uno de los clientes me pidió que formara mi empresa y yo no quería, pero él me convenció y me prestó la plata. No tenía ni un sol para hacerlo. Eso me parece increíble, que tu propio cliente te presta la plata, qué tal grado de confianza, y me hace pensar en todo esto que hablan hoy en día del cliente como centro, ¿no? Antes de que todas las universidades tipo Harvard hablen de que el cliente es el centro de tus decisiones, de alguna manera tú intuitivamente ya lo habías cosechado, ¿no? Porque al final es un cliente el que te da la plata para generar tu emprendimiento. Y él me dijo, yo te la presto y me la vas a ir pagando poco a poco, Javier, contra la factura, Ujú. porque no tenía cómo pagársela. Y efectivamente se la fui pagando poco a poco y mira qué lindo, cuando vendo Liderman, lo invito a comer a él y a su esposa, ¿no? Y con mi esposa. Y le digo, mira, quiero, Rafael se llama, ¿no? Le digo, Rafi, quiero contarte un poco lo que ha pasado con la empresa. Me dijo, algo sé que has vendido. Digo, sí, hemos vendido y te quiero regalar. Y en la mesa le regalé un viaje full lujo que había organizado durante meses escondidas con sus hijas, porque él tiene algunos problemas para caminar y tenía que hacer un viaje especial con rampas y cosas y casi se muere. Además, se pusieron sus ojos. Claro, era 3 veces más lo que él me prestó el viaje, pero era una forma de decirle gracias por haber confiado en mí. Y él se puso un poco a llorar y me dijo, me has enseñado a agradecer en esta vida, ¿no? Qué Y fue importante una es el linda sorpresa. agradecimiento, ¿no? Qué importante es el agradecimiento, que además es algo sobre lo que muchos estamos reflexionando hoy en día en situaciones críticas, que empezamos a valorar cosas básicas, como hablábamos antes de empezar la entrevista, el solo hecho de yo tener trabajo es un tema que hay que agradecerlo en el día a día, ¿no? Y lo que nos cuentas ahorita de cómo saltas en este negocio propio es un ejemplo de oportunidad finalmente en medio de una crisis, ¿no? Guardando la distancia un poco es lo que se vive hoy, ¿no? ¿Cuántos negocios cerrados, cuántos despidos? Pero también cuántos nuevos nacimientos, ¿no? El nacimiento en medio de la incertidumbre. Se están gestando hoy muchos resilientes, seguramente como tú, ¿no? Nosotros, yo tengo una cadena de negocios, ¿no? Estoy con la marca Ujú. WUF, estoy con Algaex. Con Algaex nos ha ido espectacular con las algas. También con Kaira, que es el monitoreo de calidad de aire, nos está yendo súper bien porque es un mapa digital en tiempo real de la calidad del aire que el Perú no tiene. Estamos creando el Waze del aire, es tecnología y data. ¿Y cuándo empieza tu preocupación, más allá del tema de innovación y tecnología, que entiendo que eres un apasionado, contabas hace un momento de que tú ya estabas en China pensando en temas robóticos, ¿no? Cuando ocurrió la crisis, pero más allá de eso, ¿cuándo toda esa energía y ese conocimiento decides, digamos, enfocarlo en el tema de sostenibilidad y de medio ambiente y por qué? Bueno, yo te cuento, creo que el éxito de las compañías es irse transformando, ¿no? Liderman nunca fue una empresa de seguridad, solamente en sus inicios fue una empresa de seguridad. Pero si nos quedábamos como una empresa de seguridad, seguramente nunca hubiéramos sido lo que fuimos, ni hubiéramos podido venderla a los valores que se vendieron. En el caso de Liderman, fuimos una empresa de seguridad hasta que cayó Abimael Guzmán y después la Embajada de Japón. Cuando cae la Embajada de Japón, como líder, tú tienes que tener olfato, tienes que saber qué está pasando en el mundo, una visión global. Yo me di cuenta que ya los clientes ya no iban a querer torreones, ya los bancos no iban a hacer vidrios cerrados, blindados. Al no haber terrorismo, todo se abría y ya no iban a querer tener vigilantes, soldados, cachacos que te decían abra la maletera, sino iban a Mm. querer abrir el mundo. Y al abrir el mundo iban a querer vigilantes amorosos, sonrientes. Entonces nos transformamos en una empresa de gestión de gente. Y ahí fue cuando fuimos la primera empresa que ganó el primer lugar al mejor lugar para trabajar en el Perú en el año 2000, Qué que fue qué genial. una Mm. sorpresa, porque en el Perú, ahí me contaba Anita Bubis, que cuando salió Liderman todo el mundo decía, pero no puede ser una empresa de seguridad. Digo, sí, no puede ser. Y estuvo segundo Entel, tercero Citibank, cuarto Bacus, Interbank, y había presión porque no sea Liderman. Y Pero bueno, ahí estaba Anita es latente. muy honesta y ella dijo, es Liderman, ¿qué puedo hacer? Ella no Ajá. nos conocía y Ujú. ganamos como 5 años seguidos.
Ahora, tú terminas vendiendo un emprendimiento, o sea, el Liderman al final se vende, ¿no? Y yo me imagino esa decisión difícil, no tengo ni de lejos el tamaño de mi empresa, espero algún día tenerlo de Liderman, pero me imagino que si algún día llegas a esa oportunidad, es una decisión difícil, porque de alguna manera es tu criatura, ¿no? Y la Sí. dejas ir en su mejor momento. Entonces, ¿cuándo y por qué tomar una decisión de esa envergadura? Mira, sí es muy difícil. Es la empresa que tú amas y te sientes un poco mal porque tú has creado una cultura que la gente creyó en esa cultura y en ese estilo de liderazgo y después el líder dice chao. Claro. Pero te voy a decir que soy empresario neto. ¿En qué sentido? Yo creo que todos los negocios se deben de vender. ¿Cuál es mi filosofía? Y la comparto con mis socios hoy en las distintas cadenas de negocios que tenemos. En cada una tengo socios diferentes, ¿no? Y en todas es, hagamos un bonito negocio con propósito, hagamos bien las cosas, hagamos unos 5, 6 o 7 años y vendámosela al mejor postor. Y en esos 5, 6 o 7 años vamos a divertirnos. Divertirnos en Ujú, el buen sentido de la palabra. Ser ujú, felices. Tú sabes que el liderazgo más pleno que puede haber es cuando tienes autogestión, cuando tienes plenitud y cuando tienes evolución. Entonces, cuando nuestras empresas llegamos a lograr que la gente sola se autogestione, o sea, no sea ujú, supervisada, se ujú, sienta plena, y nosotros también, por supuesto, plena quiere decir que estás contento con lo que haces y sientes que ujú, estás en el lugar correcto y sientes que estás creciendo. Y una evolución constante, que quiere decir que el negocio se va cada vez siendo mucho mejor y la gente crece profesionalmente. Esas son las tres grandes virtudes de una organización soñada, que es la que nosotros soñamos en los negocios y que no en todos aún hemos llegado a ese nivel. Ahora, hace unos momentos te hablaba de la dificultad de dejar ir, ¿no? De soltar, y estaba hablando de tu negocio, y, y no pretendo que esto sea una entrevista dolorosa, ni mucho menos, y si no quieres contestar, Javier, por favor, esto es grabado, pero hace poco perdiste a tu hijo y en un accidente terrible, ¿no? Y lo comento porque se conoció. Como madre presumo que uno no se repone a eso nunca, pero ¿cómo aprendes cómo se aprende a convivir con un dolor que además tienes la certeza de que no se irá, porque estoy segura que esa certeza la tienes, ¿no? Lo pregunto porque aunque esto es personal, creo que de estas grandes batallas también se va forjando el ser humano y y se compone y se recompone una persona y por ende, en tu caso, un tipo y un estilo de liderazgo, ¿no? Tú eres un líder, lo dije hace un momento, resiliente en esencia y creo que ahora se confirma más que nunca, ¿no? Bueno, sí, lo de Mauricio ha sido terrible. Todavía no estoy repuesto, porque primero que era un hijo demasiado noble, él era un chiquito Asperger, y al ser Asperger tenía una bondad infinita, o sea, inocente. Creo que todo lo que más te golpea es que los seres humanos pensamos que, que no somos vulnerables, ¿no? Entonces tú ves tu familia y la proteges y sientes que siempre va a ser, nadie te la va a poder tocar, ¿no? Y cuando pasan estos accidentes te das cuenta que somos muy frágiles y bueno, me ha puesto un valor al presente muy duro, lo extraño muchísimo porque vivíamos juntos, soñaba con él, uno de los motivos, aunque tú no creas que vendí Liderman, era porque yo en Liderman trabajaba mucho y cuando mis amigos me decían, ¿cuál es tu sentido de vida en el futuro? Y yo decía, dedicarme a Mauricio. Y justo se me muere Mauricio. Entonces ha sido duro, ¿no? Encima estar presente porque estábamos juntos en la playa y él se cayó a un abismo y ahí me avisaron y yo he llegado corriendo y lo he visto y he podido estar con él, ¿no? Los últimos minutos, sabiendo como padre que se me iba, porque obviamente se notaba que se iba, ¿no? Es muy duro y necesitas ayuda, como familia, o sea, todos estamos súper ayudados, con soporte psicológico, eh, es muy fuerte, es el tiempo, la única cura es Mm, el tiempo y un gran consejo que les podría dar a los que van a ver tu programa son dos cosas. Uno, que entiendan que sí existe la posibilidad que se muera un hijo. Y es duro lo que les digo, ¿eh?
Pero cuando falleció Mauricio, de la misma playa, al darme el pésame, 4 o 5 familias me contaron, yo también perdí un hijo, y yo no lo sabía. En una sola playa, de cáncer, de accidente, otro de diabetes, en fin. Entonces la posibilidad de perder un hijo, yo nunca la tuve en el radar. Y creo que hay que tenerla. Y dos, que es una de las grandes salvavidas que tenemos en esta casa hoy, es que le dimos demasiado amor a Mauri. Entonces, cuando se ha ido, la primera pregunta que me hizo la psicóloga, que tuve que tener terapias porque es muy duro, fue, ¿tienes algún pendiente con tu hijo? Y yo le dije que no. Le habíamos dado, o sea, más amor no se le pudo dar. Y ese es un gran salvavidas, porque lo único que me queda es decir, ok, Diosito se lo quiso llevar y que no sufra, pero no hay pendientes de amor. Y el no haber pendientes de amor te ayuda a que puedas recuperarte un poco mejor, ¿no? De hecho, en toda la vida lo vas a llevar, no sé si con dolor, en este momento sí es dolor, pero estoy seguro que ese dolor se va a convertir en amor puro más adelante, ¿no? Está muy cerca como para que todavía yo te pueda decir que ya lo logré convertir. Te mentiría, todavía tengo mucho dolor, mucha pena, pero sé que se va a convertir en un amor extraordinario, ¿no? Más adelante, ¿no? Claro que sí, Javier. Yo te agradezco muchísimo, en verdad, que hayas compartido esto tan personal. De verdad, gracias. Eh, sí, no tengo nada más que agregar sobre eso, porque creo que lo has compartido como siempre, lo haces desde lo más genuino en ti, ¿no? Y creo que eso es lo que la gente que trabaja contigo y que te conoce valora mucho. Hemos conversado con mucha gente antes de esta entrevista y todos se tienen mucho cariño justamente por eso. O sea, la gente te considera, y tú mismo, con orgullo, creo que lo consideras y lo reconoces, ves en ti un guardián de la cultura, ¿no? Y como hemos visto y como hemos conversado, la gente que trabaja contigo se equivoca, pero se repone en algunos casos, te quiere, te respeta, se respetan entre ellos, ¿no? ¿Cuál es el secreto de eso? O sea, ¿cómo se empieza a construir cultura en una empresa? Mira, primero, cuando yo estaba en Liderman, no me gustaban los castigos. ¿Qué pasa con el mundo de la vigilancia? La gente es muy abusiva con el vigilante, muy abusiva. Entonces, cuando un vigilante, por decirte, voy a darte un nombre porque realmente una persona de la televisión que ya falleció, ¿no? Que era un poco patán, llegó con su Mercedes-Benz a un edificio y el Liderman de casualidad, él venía muy rápido y él la puerta con todo remoto y el carro pasa y choca la luna. Pero claro, la culpa la tuvo el que conducía el carro, no el Liderman. Baja, le pegan al vigilante y encima le hacen pagar la reparación del parabrisas y me piden que lo despida. ¿Cómo puedo hacer yo eso si no es justo? ¿Qué hice yo? Le dije al vigilante, tranquilo, te voy a cambiar a otro lado, le voy a decir que ya te voté, para no perder la cuenta, y yo voy a pagar el vidrio. Porque era imposible hacerle entender a esa persona que él tenía la culpa, por su estatus, porque era terco, porque era patán. Entonces tenía que defender a mi vigilante. Hubo otro caso en el tren de una señora de Lima, que de apellido rimbombante, todo lo más ficho del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la gente, mientras más siente que tiene un poder, pero es el poder del malo, es el poder del atropello. Cuando yo creo firmemente que todos los que más tienen debemos ser más agradecidos y más humildes y ayudar más al que menos tiene, no humillarlo. Entonces, en el tren, por ejemplo, una señora de Lima quiso meter una carga que no debía ir a la carga, y cuando el vigilante le dice, mamá, porque ahí hablan así, ¿no? Mamá, esto no lo puedes meter, ella se sintió indignada que porque le habían dicho mamá, mandó una carta al presidente de Perú Rey exigiendo que lo despidan por falta de respeto. Puso en las redes sociales una amenaza a Liderman diciendo que esto iba a ser como el caso Peyot. ¿Te acordarás del caso Peyot? Sí, sí, perfectamente. Yo voy a hacer que Liderman sea como el caso Peyot. Yo no me molesté. Hablé con el presidente del tren,
le pedí cambiarlo a Incarrel, porque para suerte cuidaba los dos trenes. Hablé con el dueño de Incarrel, Alberto Forsyth, que es un tipazo. Dije, mira, Juan Alberto, hay una injusticia, ayúdame a que yo no puedo sacarlo, porque ¿qué va a decir el resto de vigilantes? Y él no tiene la culpa. Claro. Es un término cusqueño. Claro. Lo cambié. Pero mira, la señora llegó a Lima, te cuento, y en la casa tenía un ramo de rosas de Rosatel, una casaca de Liderman y una carta mía, explicándole por qué le habían dicho mamá. Se puso a llorar. Me llamó a rogarme de que no lo voten y a pedir disculpas. Yo creo que hay veces hay que educar. Y efectivamente, el vigilante regresó a su puesto después de un tiempo. Pero el líder tiene que defenderlos de las injusticias. Hay rescato tres cosas importantes en esta experiencia que nos cuentas y que tiene que ver con la pregunta que te hacía de la formación del gestar cultura, ¿no? Uno, tu gente primero. Que no quiere decir que hay que creerle todo ciegamente o que hay que perdonarle todo ciegamente, pero si pones a tu gente primero, valorando el sentido de justicia, el día que realmente tienes que sancionar a la gente, el resto de los colaboradores lo entienden, como en el caso de crisis del que hemos comentado al inicio de esta entrevista, por ejemplo, ¿no? Y lo segundo, que lo has dicho a lo largo de esta conversación, el tema de la transparencia en la comunicación con tu gente y hacia afuera, en este caso con la señora. Y si la transparencia de la comunicación significa siempre de la mejor manera hacerle ver una equivocación incluso a un potencial cliente o una ciudadana, etcétera, ese camino también es viable, no le tenemos que temer tampoco, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón, siempre tiene la consideración de nosotros como proveedores, ¿no? En el año 2013, Javier, publicas tu primer libro que se llama La oreja en el piso, donde exponías la esencia del auténtico líder en esta relación horizontal con tus trabajadores de la que estás hablando, escuchándolos, visitándolos en su puesto de trabajo para no olvidarte de cómo es el trabajo diario de cada quien. Y luego, 3 o 4 años después, publicas La oreja virtual, donde hablas sobre cómo el rol del liderazgo y la cultura en la transformación digital, ¿no? Ahora, no son distintas orejas, deberían ser la misma, ¿no? Es decir, mientras se avance en la digitalización, esta horizontalidad de la que hablas en tu primer libro debe estar más presente que nunca, ¿no? Porque los nuevos desafíos siempre van a traer entre los colaboradores incertidumbre, miedos. Si hablamos de procesos de digitalización, estos pasan algunas veces por resistencias al cambio y también por el fantasma del despido, del puedo ser reemplazado, no puedo ser reemplazable. Mira, tú lo has descrito tal cual y te felicito porque poca gente lo ha entendido así. La oreja en el piso es obviamente la oreja inicial cuando no había mucha tecnología y tienes que escuchar el cara a cara, pero cuando las organizaciones son muy grandes y son transnacionales, como Liderman lo fue, porque nosotros llegamos a tener operaciones en Ecuador y en Chile, ya no llegas tanto. O sea, llegas, pero ¿cómo lo haces exponencial, no? Es a través de la tecnología y las redes sociales. O sea, es la misma oreja en el piso, pero utilizando todas las plataformas. Es decir, que los líderes estemos presentes como líderes en todas las plataformas, comunicando todo el día, al margen de las plataformas de la empresa, donde también debo participar. O sea, yo debo estar como Javier Calvo Pérez, pero también participo en las redes de Ananay, participo en las redes de Algaex, participo en las redes de WUF, que es la plataforma esta para adopción de perros, y participo en todas las redes. Entonces, esa es la oreja virtual. El mejor fiscal hoy, más que un compliance, más que la supervisión, son las redes sociales. Y eso es lo que yo siempre insisto en mis mensajes, que los directores, los miembros de un directorio, más que ir a un directorio, deberían leer las redes sociales de esa compañía. Y estoy seguro que se enterarían de cosas que en el directorio no se van a enterar y que muchas veces se tapan. Y cuando se enteran ya es tarde, ya esa empresa tiene un problemón de la patada porque los CEOs solamente van a directorios a mostrar números y no a mostrar parte humana. Entonces a mí me gustan los directorios donde primero quiero escuchar un resumen de la gente. Quiero saber las 3 cosas que más le preocupan a ese CEO en ese momento. ¿Cuántos enfermos he tenido? ¿Cuántos fallecidos? Y después, si quiere, vemos números.
Gracias, Javier. Me ha encantado conocerte al fin, aunque haya una pantalla por medio que nos separe. Me ha encantado tu visión de, digamos, como líder y tu visión en general de vida. Gracias, Me parece que eres un alma linda que el sector empresarial gracias. tiene el Igual a gusto de ustedes. tener. Igual a ti y a Gracias, Katia, muchas Javier. gracias por todo y que vaya muy bien con TOC. Está lindo el nombre también. Gracias.